aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Padre Celestial, sobreabunde en la vida de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que por la revelación del Espíritu Santo vivamos convencidos de la manifestación del Dios que nos ama, que nos ha dado el privilegio de tener comunión con Él. Hoy quiero compartir un tema con ustedes que habla de esa comunión con el Señor. Amén. Vamos a orar para que la palabra de nuestro buen Dios nos edifique, nos llene de fe para poder tener esa íntima comunión con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por la palabra eterna, por la palabra viva que nos edifica, que nos prepara. Te pido, mi Dios, que nos des la fe para que podamos poner por obra la palabra, para que podamos experimentar el maravilloso privilegio de intimar contigo y hacer las cosas conforme a tu voluntad, para que seamos edificados, seamos preparados en los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias te damos, mi Dios, porque nos estás enseñando y has tenido paciencia con nosotros. En el nombre bendito de Cristo declaramos, Señor, recibida tu palabra. Amén y amén. Como les decía, vamos a hablar un tema que habla de la comunión y se llama: en la comunión íntima se experimenta la plenitud de gozo. El ser humano natural busca por todos los medios de autorrealizarse, de encontrar los bienes, los objetos que pueden darle satisfacción, y para llegar a esa dimensión a toda costa lucha, porque quiere sentirse satisfecho, quiere sentirse realizado. Pero el precio de todo este deseo de autorrealizarse muchas veces, para tener alegría, tener seguridad, confianza, se paga un precio muy alto. Y ese precio muy alto es desorden, es daño a terceras personas, porque los que quieren tener bienes, cuando están fuera del orden divino, con la codicia, la avaricia, logran sus objetivos, pero estropean la salud, el bienestar de la propia familia o de terceras personas. Por eso es bien importante que podamos entender y comprender que cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, nos quiere ordenar. Por eso los que estuvimos en el mundo sabemos que el precio que se paga para encontrar, entre comillas, la alegría, la satisfacción, la autorrealización, a veces las personas pueden caer en drogas, alcohol, sexo, y realmente todo esto es un placer vano que no depara en ningún beneficio. El deseo de querer tener viajes, el querer tener propiedades. Yo quiero decirle, pues no estamos en contra de que usted tenga planes de viajar o planes de tener bienes, pero todo esto es razonable en el orden divino y buscando el reino de Dios, estando en Cristo, por supuesto. Pero el que no está en Cristo quiere sentirse realizado a través de todo eso que estamos hablando. El salmista, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió algo precioso, algo maravilloso, que es una apertura para la vida de nosotros que estamos siendo instruidos para ser discípulos de Cristo. Y esta preciosa verdad de la palabra en el libro de los Salmos, Salmo 16, verso número 11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, esta porción de la palabra depara no solamente memorizar este verso, sino lo que el Espíritu Santo nos invita a profundizar, que
Solamente Dios nos mostrará la verdadera senda de la vida, en la cual debemos de caminar. Esto se refiere a una dimensión espiritual, una dimensión que solamente por el Espíritu se logra discernir, encontrar la senda que Dios nos muestra, esa senda de la vida. Y esta senda solamente por medio de Cristo y por revelación del Espíritu Santo la podemos alcanzar. Por eso cuando hablamos de la senda, hablamos de camino. Y cuando la Biblia dice que hoy hay un camino nuevo que se abrió, que se aperturó por la sangre y el cuerpo del Cordero sacrificado, para que nosotros tengamos entrada. Esa es la senda, esa es la entrada libre a la comunión con el Padre. Y entonces en esa comunión dice la Escritura, hay plenitud de gozo en tu presencia. O sea, la plenitud de gozo se obtiene en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor van a haber delicias para siempre. O sea, habla de una manifestación continua, eterna de delicias. Pero esas delicias no es conforme al pensamiento natural. Esa plenitud de gozo no es conforme a lo natural, sino que es necesario ser ministrados por el Espíritu Santo para encontrar la delicia, el placer verdadero que es vivir en la comunión con el Señor. No solamente en este tiempo, sino que cada día tiene que ir progresando esa plenitud. Cada día tiene que haber más deleite en esas delicias que el Señor tiene en su presencia. Cosas maravillosas cuando por el Espíritu, en una conversación espiritual que tenga usted con un hermano, que tenga usted la captación del mensaje de la palabra, cuando usted escucha al predicador, escucha a su pastor, encuentra delicias. Si no hay testimonio del Espíritu, a mucha gente le va a parecer aburrido una plática con su pastor, o le va a parecer aburrido una prédica. Pero cuando ya somos guiados por el Espíritu, encontraremos esa senda, encontraremos ese clic, le digo yo, para tener comunión. Y usted puede estar sentado oyendo un mensaje de la palabra, pero usted está sumergido y llega a la presencia del Señor. Y por eso a mí me gusta escuchar a los consiervos predicar, para que a través de esa exposición de la palabra no me quedo en el mundo natural, sino me sumerjo en lo sobrenatural para llegar a la plenitud de gozo en la presencia. Cuando alguien pueda estar predicando sobre las obras maravillosas de los siervos que con su vida testificaron a Cristo. Entonces esa delicia y ese placer verdadero solamente por el Espíritu, para poder encontrar en la presencia del Señor, esa plenitud de gozo, esas delicias a la diestra de Él para siempre. Amén. Entonces es importante que podamos entender que cuando decimos que somos cristianos, vamos a reconocer que usted y yo fuimos reconciliados con el Padre, porque por el pecado nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, pero en Cristo somos restituidos. ¿A dónde? A la gloria de Dios. No para tener una vida mecánica religiosa, de ir a la iglesia, de saberse unos versos de la palabra, de poder estar tal vez con entusiasmo un tiempo, unos meses, un año, 5 años, 10 años. Queridos hermanos, la vida del cristiano no tiene que ser rutinaria, no tiene que ser consuetudinaria terrenalmente, sino que tiene que experimentar el privilegio que fue el que estaba destituido de la gloria de Dios por el pecado, ahora ha sido restituido y encontrará el deleite, porque encontró la senda de la vida, encontró en la presencia del Señor la plenitud de gozo, esas delicias a la diestra para siempre. Ha encontrado una experiencia máxima, es la gloria de Dios, el poder entender y comprender que ya no seremos los mismos seres humanos, perdone la expresión, torpes, necios, tercos, haciendo lo mismo, sino que estamos llamados a ser transformados a una vida diferente, a una vida de bendición, y que entender y comprender que cuando vienen las circunstancias adversas, vienen los problemas, nosotros estaremos encontrando siempre la
plenitud? La plenitud del gozo, las delicias en medio de la prueba. Así como los siervos que fueron movidos por el Espíritu en el Nuevo Testamento, como un Esteban que estaba predicando a Cristo con denuedo, con pasión, y entonces se siente amenazado y lo empiezan a apedrear. Él no perdió el gozo, él no perdió la sobriedad en ese momento, a pesar de que su cuerpo empezaba a sufrir los golpes de las piedras. Y usted sabe el final triste, natural de la vida de Esteban. Murió, pero él vio la gloria de Dios, porque vio al Cristo bendito sentado, parado junto a su trono. Y entonces estas dimensiones, hermanos, no es un hablar nada más de palabras, sino que la experiencia la tiene que tener usted de poder decir: el Espíritu Santo me ha mostrado la senda de la vida. El testimonio del Espíritu me ha mostrado que yo puedo entrar por el camino nuevo que está abierto por la sangre y el cuerpo del Cordero, para entrar a la plenitud de Dios. Para entrar a la presencia de Dios y obtener la plenitud de gozo que yo necesito como hijo. Encontrar esas delicias, encontrar esa experiencia de poder vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña, la palabra del Señor. Por eso Romanos capítulo 5, verso número 10 dice: porque si siendo enemigos, usted y yo éramos enemigos del Señor, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Queridos hermanos, si hablamos de que somos cristianos, experimentemos la maravillosa experiencia de estar en comunión con el Señor, que hemos hallado la senda de la vida, que estamos viendo la gloria de Dios, que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Eso es lo que Dios quiere. Queridos hermanos, yo no estoy dando palabras solamente por darlas, no. El Espíritu Santo le quiere ayudar, le quiere enseñar, para que usted pueda darse cuenta del gran privilegio que tenemos cuando viene la revelación. Puede decir conmigo: como hijo de Dios, tengo el derecho de caminar por la senda de la vida, llegar a la presencia y encontrar en mi Dios la plenitud de gozo y las delicias que hay a su diestra para siempre. Amén. Ese es un derecho. Hay una plenitud de gozo. ¿Qué es plenitud? ¿Qué es la palabra plenitud? Y este pequeño concepto se lo dejo yo a usted en esta hora. Es llenarse a satisfacción, tener abundancia. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tenga usted una satisfacción y tener una abundancia, pero no de cosas materiales, sino de las riquezas de la gracia. Tenemos que ser ricos en la gracia del Señor, ricos de los tesoros de la sabiduría que están escondidos en el Padre y en el Hijo. Hay que llenarnos de esa satisfacción, hay que tener abundancia. Hoy en la mañana hablaba con un amado hermano y hablábamos realmente que no es la capacidad intelectual de un hombre que lo va a llevar a los pies. No, es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo hace una comparación: aunque yo soy tosco para hablar, pero en el conocimiento no. Pero ustedes se dejan impresionar por aquellos grandes apóstoles, porque la Biblia nos habla de que mucha gente será cautivada en estos tiempos por grandes oradores, por hombres que tienen una habilidad para hablar tremenda, y van a desviar a muchos. Y de eso hay montones. Hoy, cuando tenemos al alcance el internet, nos damos cuenta que hay excelentes oradores, motivadores, pero si no tenemos nosotros la capacidad, como vamos a ver más adelante, no vamos a encontrar la plenitud. Por eso mucha gente se deja impresionar por lo que miran sus ojos, por lo que oyen sus oídos naturales. No, el que haya la senda de la vida, el que llega a la presencia, no le va a importar si su silla es confortable, si es tipo Pullman o no. Si así como estamos ahorita, mitad pavimento, no está poniendo sus pies en una alfombra usted en nuestro actual templo, sino está poniendo en una torta de cemento, los que le alcanzan ahorita, porque otros están poniendo sus pies todavía en la tierra, ¿verdad? Pero
queridos hermanos, no está en los instrumentos, no está en la pericia de los músicos, sino está en la capacidad espiritual de haber encontrado la senda de la vida, que el Espíritu Santo nos lleve a la senda de la vida y que el Espíritu Santo nos enseñe a llenarnos a satisfacción y tener abundancia de las riquezas espirituales. Entonces yo como orador, yo como predicador estoy en deuda con los que buscan intelectualidad de mi parte. Amén. Usted busque la riqueza. Yo solamente soy un siervo inútil que le creo al Señor y estoy aquí predicando para que la excelencia sea del poder de Dios y no mía. Amén. ¿Me explico? Entonces, hermanos, amados, usted tiene que hallar la senda de la vida. Usted tiene que depender y entonces encontrar la riqueza en mi hablar, no por mi capacidad intelectual. Amén. Entonces alguien dirá, pastor, no, es que cuesta. Pues no, el Espíritu Santo le va a ayudar. Entonces, hablando un poco más de todo esto, la Biblia nos enseña muchas verdades. El apóstol Juan escribe algo precioso. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y al 4, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La plenitud de gozo, el gozo cumplido, se encuentra porque halló la senda de la vida y tiene el privilegio de entrar a la presencia del amado. Esta es una verdad preciosa, maravillosa. Y entonces lo que el Señor quiere es que en su presencia mire la abundancia, la llenura que Él tiene para usted. Entonces va a ver, va a oír. Hermanos, si nosotros dependiéramos de lo natural, yo no he visto al Señor Jesucristo. Dichosos los apóstoles porque estuvieron a los pies del Señor. Amados hermanos, yo no he visto al Señor Jesucristo, pero reconozco su presencia, reconozco su bondad, reconozco su favor, reconozco su gracia, reconozco la gran oportunidad de ser enriquecido con las riquezas de su gracia. Oh, gracias, bendito Dios. ¿Qué sería de mí que hubiera tenido que vivir hace 2020 y pico de años? Hoy puedo vivir en la presencia. Por eso, la palabra nos enseña de una manera exquisita sobre el gran privilegio que tenemos como hombres de Dios. Si no, estaríamos frustrados. Yo estaría frustrado por mi ministerio, estaría frustrado por el edificio, estaría frustrado por mis cosas materiales, estaríamos deseando esto, estaríamos deseando lo otro. No, yo estoy contento con lo que tengo, con la relación que tengo con el Señor. Y reconozco mis pecados, reconozco mis imprudencias que he tenido para cumplirle al Señor. Amén. Entonces es importante que usted pueda tener la comunión con el Señor para que vea, escuche y tenga un gozo cumplido. Amén. Diga usted conmigo: yo tengo el privilegio de estar en la presencia del Señor para que tenga plenitud de gozo. Y entonces voy a hablar de lo que he visto y de lo que he oído. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos, antes de que Juan escribiera esto, él tuvo una experiencia juntamente con Pedro, en donde con gozo, con alegría empezaron a predicar que Jesús era el Cristo, a predicar que Él era el Mesías, era lo esperado por Israel. Mas los israelitas, endureciendo su corazón, no le reconocieron, no le recibieron, mas ellos predicaban contra la corriente, contra la naturaleza del mundo religioso de ese tiempo. Hablaban de nuevo de Jesús y los tomaron, los llevaron a prisión, los castigaron y les amenazaron que no hablaran del nombre. Les dijeron: está prohibido hablar de Jesús. Pero ellos tuvieron la manifestación de su gozo en medio de los peligros de no salir de la cárcel, de seguir siendo azotados. Ellos plasmaron con palabras de que no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Libro de los Hechos, capítulo 4,
Versos 19 y 20 nos habla de esa experiencia maravillosa. Mas Pedro y Juan respondiendo, dijeron, perdón, ya estoy cambiando aquí de versión. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo hemos oído. Mire, esta semana ha sido una semana muy prolífera. He estado hablando con algunas hermanas y hermanos y una de ellas le daba una palabra, le decía, Dios la aperturó para los tiempos y las dimensiones del Señor para que usted pueda hablar de lo que Dios ha hecho en su propia vida. Usted va a hablar de las maravillas de Dios y usted va a tener la oportunidad de desatar vidas, porque usted no va a dejar de hablar de lo que ha visto, de lo que ha oído en el Espíritu, y el Señor la ha habilitado, y no solamente a usted, a su esposo, y la respuesta es que el siervo tiene palabra también. Tremendo. Y entonces yo veo ese avivamiento, yo veo esa apertura en los corazones de los hombres, porque tienen que hablar de lo que han visto, de lo que han oído. No tienen que ser vencidos por el temor, no tienen que ser vencidos por la vergüenza, no tienen que ser vencidos por la duda, sino que hoy el Señor está mandando una palabra para habilitar a hombres y mujeres, no importando la edad, porque van a hablar de lo que han visto y la han oído, porque han visto la gloria de Dios. Amén. No sé cuántos aplauden ahí en su casa. Dele gloria a Dios. Queridos hermanos, es que si no damos testimonio, aún las piedras van a hablar en lugar de algunos. Yo sé que usted está tomando la decisión, porque si usted dice que es cristiano, tiene que haber experimentado en la presencia del Señor la plenitud de gozo. Tiene que haber experimentado las delicias. Tiene que tener la llenura. Hermano, no es como el evangelio barato que andan predicando algunos. Riquezas. Algunos son tan torpes para decir, Dios se hizo pobre para que tú seas rico. Perdone, no habla de esas riquezas. Habla de las riquezas espirituales. Porque ¿de qué le serviría al hombre que ganara todo el mundo si al final perdiera su alma? Tampoco estoy diciendo que la pobreza va a ser la bendición. No, no. Estamos hablando que Dios es un Dios que define las cosas bien. Amado mío, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la medida que tu alma prospere. Amén. Entonces, la experiencia de ver y oír es para todos, mis amados hermanos. Y por lo que hemos visto y lo que hemos oído, muchos van a creer. Pero es el tiempo que se levante. La iglesia no se va a llenar porque el pastor va a salir a tocar puertas. La iglesia va a estar avivada porque usted toma la decisión y le cree al Señor y ya sale de su zona de confort. Porque el Señor le va a pedir cuentas a usted. Amén. Perdone que saque mi dedito así, pero a todos nos va a pedir cuentas. Amén. Tenemos que tener la experiencia de recibir lo que Dios preparó de antemano para todos nosotros. Tenemos que estar con los sentidos bien ejercitados para poder decir, Señor, hoy entiendo y comprendo. Estaba aprisionado en la pereza, estaba aprisionado en el miedo, estaba aprisionado en que pensé que lo que era importante era llegar solo a la iglesia y sentarme. No, usted no llega a la iglesia a sentarse. Usted tiene que llegar a la iglesia para decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Aleluya. ¿Va a cambiar? Amén. Dios quiere que cambiemos, hermano. Hebreos capítulo 5, verso 11 y 14. Mire lo que dice la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ya no, el Señor ya no quiere tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros. Usted no va a decir, es que no, yo no voy a ser maestro. Mire, hable de los ministerios. Dios quiere que usted tenga la actitud de ejercer el ministerio evangelista, el ministerio pastoral inclusive. Amén. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso preste bien atención. No estoy motivando, me detengo aquí, a que hablemos cosas que no hemos visto, digamos cosas que no hemos oído. Sí. Yo no estoy apelando a la emoción, yo estoy declarando que usted tiene el derecho de llegar al secreto de Jehová,
donde se oye, donde se ve y sube al corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó. Yo no estoy invitando a la convicción, porque si usted llega a la convicción va a tener mucho de qué hablar. No estoy manipulando sus sentidos, porque yo sí, algo sí hemos tenido, y cualquiera que me escucha de la iglesia sabe que palabra no le ha faltado. Y yo no soy dado a estar manipulando, manoseando las emociones de nadie. Que vayan a la palabra le dice. Amén. Usted tiene que llegar a la presencia para que tenga plenitud de gozo. No solamente una algarabía transitoria, una euforia transitoria, sino una convicción que va a ir cada día de aumento en aumento. Y entonces verso 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esto hay una profundidad tremenda. Usted ya sabe cuando hablamos de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, queridos hermanos, cuando ya tenemos el alimento sólido, es porque hemos llegado a la presencia, porque hemos encontrado plenitud de gozo, porque encontramos las delicias en la palabra, encontramos los manjares suculentos, los gruesos tuétanos, el vino refinado, el vino purificado que tiene Dios para nosotros, los banquetes que prepara, la mesa que adereza a Él. Entonces vamos a tener discernimiento del bien y del mal. Entonces va usted a decir: Señor, yo estoy perdiendo el tiempo, tendré que activarme. Y el Señor le va a decir: ¿de qué ratos te había activado, hijo mío? Usted está activado. Por favor, démosle la oportunidad al Espíritu Santo. Él está presto para guiarlo, para conducirlo. Porque si no llegamos a la plenitud de gozo, cualquier cosa puede emocionar, persuadir sus sentidos y desviarlo. Por eso la palabra nos exhorta a tiempo y afuera de tiempo. Por eso el Señor, por medio de Pablo, le dijo, está en 1 Corintios, le dijo: los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Y hoy es normal que mucha gente sigue las señales, no sigue al que hace las señales, sigue señales. Y si alguien se inventa señales, ahí van todos. Y algunos buscan sabiduría terrenal, como les decía hace un momento, la elocuencia, la preparación. Y entonces eso cautiva a mucha gente. Es cierto, nosotros nos tenemos que preparar, porque ahora se fue al extremo. Antes no había mucha preparación de los ministros, hace unos 30, 40 años. Ahora hay de exagerada preparación. Ahora se hablan de que hay coachings bíblicos. Y entonces el coaching bíblico cobra para dar sus enseñanzas. Bueno, este es otro rollo. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 2 y 4. Cuando tenemos la experiencia de hallar la senda de la vida, llegar a la presencia, tener plenitud de gozo, las delicias que hay para siempre a su diestra, hermanos, no vamos a ser extraviados. Segunda de Corintios capítulo 11, versos 2 al 4. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén. Entonces, la Biblia nos habla claro. Sus sentidos no tienen que ser extraviados. ¿Por qué? Porque ya vio, ya oyó, ya tiene testimonio. El Espíritu lo llevó por la senda de la vida, a la presencia, a la plenitud de gozo, a la abundancia de las riquezas del Señor. Entonces no se va a mover por lo que miran sus ojos naturales, por lo que oyen sus oídos, sino se va a mover por la experiencia, que ni yo se la puedo dar, pero el Espíritu sí se la va a dar. Primera de Corintios capítulo 2, versos 5 al 10. Creo que sí nos va a dar tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo?
Ya terminamos, gloria a Dios. Vamos a leer esta cita. Para que vuestra fe, oiga, ¿qué es el propósito de llegar a hallar la senda de la vida, llegar a la presencia para encontrar la plenitud de gozo? Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, el que le va a mostrar, el que le va a hacer oír. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere el Señor? Que usted alcance madurez. ¿Qué quiere el Señor de Iglesia Genesaret? Que alcance madurez. Usted que me ve a distancia, el Señor quiere que usted alcance madurez. Alcanzando madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de lo alto. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso, nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora somos restituidos de la gloria de Dios, porque nuestra fe no va a estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría que estaba oculta, más se revela ahora para nosotros, para nuestra gloria. No para presumir y sacar pecho y que usted vaya peor que pavo real. No. De lo más sencillo. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos ha hablado de una manera especial. Amén. Hemos hallado la senda de la vida. Cristo es la senda de la vida. Amén. Usted tiene derecho de llegar a la presencia para obtener la plenitud de gozo y las delicias para siempre. Tener esa llenura, esa experiencia maravillosa que solamente por revelación puede venir a la vida. Llenarse de satisfacción, tener abundancia de la riqueza de la gracia. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias, mi Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo, por darnos revelación y poder digerir esta palabra para que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en ti, mi Dios, el Dios que se ha revelado, que nos quieres dar de todo, Señor. Nos has dado salvación y vida eterna y nos das el privilegio de que tengamos en tu presencia la plenitud de gozo, las delicias para siempre, la sabiduría que oculta, Señor, que ahora ese misterio de la sabiduría es revelada para nosotros, Señor, para la gloria de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, por esos regalos que tú nos das, Señor. Gracias, mi Dios, porque no vamos a ser doctos de la letra, sino vamos a ser testimonio del poder tuyo, Señor, aprendiendo de ti. En el nombre bendito de Cristo declaramos, mi Dios, que tu palabra está habilitando, tu palabra está convenciendo, tu palabra está transformando la vida de nosotros en vidas extraordinarias, no por lo que piense el hombre, sino para agradarte, hablar con amor, hablar con el testimonio de las obras que tú has hecho. En el nombre maravilloso de Cristo declaramos que así será, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, muchas gracias, mi Dios, porque esta obra ministerial se mueve por la fe en ti, mi Dios. Y, Señor, nos has dado la oportunidad de poder ser enseñados para dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. La mente natural critica y señala, pero los que tenemos revelación, Señor, de tu sabiduría, sabemos que es un privilegio traer delante de tu presencia los diezmos, las ofrendas, las primicias, porque ciertamente hombres lo reciben, pero ciertamente, Señor, tú tienes promesa para esta verdad. Señor, gracias, mi Dios, por los diezmos, las ofrendas y las primicias, las cuales declaramos bendecidas, consagradas. Señor, gracias por esos depósitos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que la gloria es tuya, y gracias porque cada vida será firmada en la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Declaramos bendición sobre la vida de cada hermano y hermana. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Es una bendición, un privilegio de haber compartido con ustedes este mensaje, declarando que usted ha hallado la senda de la vida y tiene el derecho de estar en la plenitud, en la presencia y tener la plenitud de gozo. Amén. Bendiciones abundantes. No se olvide de compartir el link de YouTube y dele like al canal, y también comparta
en su muro de Facebook y dele like a la página. Bendiciones abundantes, un abrazo fraternal de nosotros, sus pastores. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.